Aunque este mercado es gigantesco, es mucho menos popular que el mercado bursátil. Muchos inversionistas desconocen esta herramienta y por eso está con nosotros Juan Fernando Recio, presidente de la Junta Directiva de Interbolsa Futures. Juan Fernando también fue profesor de la Universidad del Externado y CESA en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en Efectivo. Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. ¿Cómo funciona, Juan, el Forex? El mercado cambiario está dividido en dos grandes partes para yo poder acceder a él. Puedo acceder a través de una bolsa de futuros, que es un mercado muy regulado, es un mercado totalmente estandarizado, o puedo acceder a través del OTC, que es el mercado por fuera de bolsa. En el mercado OTC está dividido en dos grandes partes, lo que es el mercado interbancario y lo que es la banca retail. En el tema del retail es donde se ha desarrollado enormemente durante los últimos años a través de las plataformas electrónicas cambiarias. Entonces, Juan, el Forex es una plataforma electrónica que yo puedo acceder si estoy en Argentina, si estoy en Uruguay, si estoy en Paraguay, si estoy en México, ¿verdad? Tú puedes acceder al mercado cambiario exactamente a través de una plataforma electrónica en la bolsa, en una bolsa de futuros, o a lo que es el mercado OTC, correcto. ¿Y quiénes son los participantes del Forex? ¿Puedo participar yo como individuo solo o tengo que hacerlo a través de una casa de bolsa, de una casa de inversiones? Los participantes del mercado cambiario están primero los bancos centrales, donde ellos acceden a estos mercados para manejar todo lo que es su política cambiaria y monetaria. Están los grandes bancos de inversión, los grandes fondos de pensiones, y están el común de la gente como cualquiera de nosotros que podemos acceder a él a través de todas estas plataformas electrónicas, que lo podemos hacer en esos dos caminos. En el mercado de divisas, ¿quiénes son los mayores participantes? ¿Son los individuos? ¿Son los bancos? ¿Son las naciones? Hoy en día son mercados supremamente grandes. En el mercado OTC vale aproximadamente diario 1.5 trillones de dólares. El mercado de la bolsa de futuros en la Chicago Mercantile Exchange, que es la bolsa de futuros más grande del mundo, opera 80 billones de dólares. Y realmente los jugadores muy grandes, pues obviamente en primer lugar están los fondos de pensiones, y las personas naturales juegan un papel muy importante dentro de este mercado. En términos de rendimientos, ¿qué es mejor para los inversionistas? Y yo sé que esta pregunta es una pregunta difícil, pero ¿qué es mejor? ¿Hacer tus inversiones en el mercado de las divisas, que es el Forex, o hacerlo en el mercado de acciones bursátiles, etcétera, etcétera? Yo diría que cualquier activo per se no podría hablar de más o menos riesgoso, sino que tiene que ver más que todo con la estrategia que yo siga. Porque el trading, la forma como yo entro a negociar es un tema psicológico, y es un tema de cómo yo manejo mi psicología frente al mercado. No es tanto de que que sea más o menos riesgoso entrar al mercado cambiario o entrar a a operar acciones o entrar a operar commodities, porque realmente todos los activos son riesgosos. Todo depende de la estrategia que yo esté haciendo y de la forma como yo esté operando en el mercado. Ahora, hay unos inversionistas, y voy a hablar de estos inversionistas que no pertenecen a las casas de bolsa, sino que son más bien esporádicos, inversionistas que tratan de hacer sus transacciones a diario. Muchos me han comentado que es mucho más fácil hacer transacciones en el Forex porque es mucho más fácil estar pendientes de un país, de cómo se mueve la macroeconomía de un país, a estar pendiente de los detalles que muchas veces no son públicos de las empresas privadas. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, definitivamente hoy en día, con la ayuda de la tecnología y con el desarrollo de todas las plataformas electrónicas, operar en el mercado cambiario es muchísimo más sencillo. Pero también es cierto que hoy en día se tiene acceso a la información no solamente del país en el que yo estoy, sino tengo acceso a la información de cualquier otro activo. Entonces, definitivamente yo creo que lo más importante antes de que yo decida entrar a un mercado a otro es tener muy claro de que me estoy metiendo en una operación de alto riesgo, y de que lo que más claro que debo tener es la estrategia que yo debo seguir y la disciplina con la que yo voy a operar. Entonces yo creo que ese es el consejo que yo podría darle a cualquier persona. Ahora, yo estoy en la casa, acabo de aprender en efectivo, en español, y digo, mire, sabe que a mí me interesa hacer transacciones en el mercado de las divisas, pero no estoy haciendo transacciones de compro $1 acá y vendo un sol allá o un peso por acá, sino que lo quiero hacer de verdad. ¿Con quién me tengo que contactar? Lo primero que tienes que hacer es determinar a través de qué medio quiero entrar. Y definitivamente lo que dije al principio, hay dos medios. Uno es la bolsa,
en donde la bolsa es supremamente regulada, todo es supremamente transparente, todo es muy vigilado, todo es supremamente estandarizado. Si tú quieres entrar a un mercado cambiario a través de una bolsa de futuros, tienes que acceder a un corredor de bolsa, como sería en este caso Interbolsa o cualquier otro que hay en el mundo. Y si quieres entrar a través de el OTC, lo que tienes que hacer es entrar a una de las plataformas, y en cualquiera de esas plataformas electrónicas lo que tienes que evaluar es quién te está respaldando la operación. Si es un banco, o si es una institución grande, o si es... ¿quién es el respaldo? Eso es lo más importante. Una vez que tú hagas eso, tienes las ventanas y las puertas abiertas para entrar a cualquier mercado. Juan, muchísimas gracias. Era Juan Fernando Recio, presidente de la Junta Directiva de Interbolsa Futures. Muchas gracias por las explicaciones y por el tiempo. Muchas gracias.